Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a María, Buenas tardes. a Loén Buenas tardes. y vuestra humilde servidora, Laura. Vamos a presentar tema muy de actualidad y que toca a todos muy de lleno, que es el tema sobre la salud espiritual y la victoria ante la enfermedad. Sí, nosotros podemos comenzar diciendo que la naturaleza arquetípica del ser humano es pura y es 100% sana. En realidad, arquetípicamente, la persona cuando vive en la pureza, cuando vive y llega al mundo, rebosa de salud. Y de verdad que la enfermedad es algo como ajeno completamente al ser humano. Esto suena un poco extraño porque vayas donde vayas, siempre te dirán que la enfermedad es parte de la vida, que el ser humano es normal que enferme, que nadie se puede evitar las enfermedades y bueno, y desde nosotros, desde jóvenes, desde pequeñitos, hemos vivido la enfermedad como algo habitual, algo normal. Tenemos como esta visión. Yo recuerdo cuando de pequeña decía, bueno, este invierno pues volveré a enfermar 2 o 3 veces, y es como que hay una programación alrededor de la enfermedad. Como hay una serie de condicionantes, una serie de creencias que condicionan nuestra vida y con respecto a la enfermedad también tenemos como esta visión de que el ser humano, la enfermedad es parte del ser humano. Pero nosotros decimos diferente. Decimos que el ser humano es sano por naturaleza y que la enfermedad es algo que se ha introducido dentro del ser humano a través de este remodelado de adaptación, que muchas veces hemos hablado de él y que hay una conferencia que podemos explicar bien para los que venís por primera vez. Pero el ser humano se introduce de manera pura en la Tierra y se inyecta este remodelado en el cual hay una parte como de las enfermedades dentro de lo que sería el programa para este mundo, el programa que venimos a hacer en este mundo, que es un programa que es insertado en el ser humano, pero que en realidad no pertenece al ser humano. Entonces, decimos que sí, que, por ejemplo, antiguamente, en las culturas antiguas, la gente de verdad que no moría por una enfermedad, moría pues por estados de vejez, también dejaba este mundo cuando ya había cumplido su destino, cuando ya había cumplido su misión, pero no por causa de una enfermedad o un deterioro del cuerpo. En realidad, lo que se nos ha ocultado es que la gente antes vivía muchísimos años. Y tenemos una visión equivocada porque pensamos que no, que ahora hay más progreso, hay más medicamentos, hay más avances científicos y que entonces hay menos enfermedades. Pero la realidad es que cada vez tenemos más enfermedades y cada vez sufrimos más enfermedades. Entonces, bueno, desde los organismos de la salud, por ejemplo, pues sí que indican una serie de recomendaciones de salud, como es la higiene, como es pues dormir lo bastante, hacer ejercicio, una dieta sana y muchas otras cosas. Y también pues no acumular estrés, pero en realidad no profundizan acerca de los aspectos que verdaderamente están ocasionando la enfermedad. Desde el punto de vista nuestro, lo que nosotros podemos compartiros es que para nosotros la enfermedad es como la consecuencia del mal acumulado en lo interior. Entonces, es la consecuencia de todo esta, pues a nivel emocional, por ejemplo, acumulamos rencor, acumulamos rabia,
acumulamos malos pensamientos, acumulamos toda una serie de emocionalidades que sí, desde otros campos se ha investigado y se ha visto que las emociones están relacionadas con lo físico también y que influyen. Nosotros aún vamos un poquito más profundamente que esto. Ya no solamente es esta visión de que lo emocional está relacionado con lo físico y con las enfermedades físicas, sino que también hay una parte más profunda y ya no solamente es el estrés, sino son la cantidad de mal que nosotros hemos acumulado en nuestra vida y la cantidad de mal también que vamos acumulando de las generaciones anteriores. Y esto es como que crea como una mochila en la que es sacudido a nosotros todo ese mal y muchas veces es en forma de enfermedad. A veces decimos, ¿y por qué este niño ha nacido así? ¿Y por qué esta persona tiene esta discapacidad? ¿Y por qué? Hay muchos factores, no se trata solamente de uno, pero sí que es cierto que el mal crea la enfermedad y que todos los aspectos negativos, oscuros del interior de la persona y de todo, por ejemplo, el mal que es. El mal en realidad es, por ejemplo, las traiciones que hemos hecho. El mal es las veces que hemos deseado mal a alguien, el rencor que hemos acumulado, en los momentos en los que hemos golpeado, los momentos en los que hemos descargado violencia. Por ejemplo, si la matanza de animales es algo bastante malo y que tiene sus consecuencias, matanza de seres vivos, tantas y tantas cosas que a lo mejor nosotros directamente no hemos hecho, pero hay un bagaje de mal que llevamos cargando desde nuestros ancestros hasta nuestros días y este mal muchas veces se sacude en forma de enfermedad. Entonces, ¿qué nosotros decimos ante la enfermedad? Pues no decimos, por ejemplo, pues sí, una dieta sana, que todo está muy bien, una dieta sana, un deporte, no acumular estrés, pero hay que ir como un poco más profundamente en ver verdaderamente cuáles son estos lazos con el mal que están haciendo que yo al final me venga una enfermedad en la vida. La enfermedad no es una cosa unívoca, no es solamente por esto. Puede ser también porque hay veces que muchos van cargando con enfermedades de prójimos. Podemos ir cargando con enfermedades que vamos cogiendo incluso de otras personas. O sea, que es como que en realidad no estamos separados. La humanidad entera está unida y muchas veces cogemos mal, por así decirlo, cargamos con errores de otros o incluso somos capaces incluso de sufrir una enfermedad por alguien que amamos y sufrirla nosotros. Los perritos, por ejemplo, y los gatos, ahora me acabo de acordar, ¿verdad? Ellos sufren cánceres, sufren un montón de enfermedades que en realidad lo que hacen es que espiritualmente cogen el mal de sus dueños y cogen las enfermedades, ¿verdad? Que sus dueños tendrían que estar cargando. Y ellos, por amor grandísimo, lo que hacen es que cogen un cáncer y cogen esto y cogen otra situación y unos tumores. Y todo esto lo cogen los perritos y los gatitos, porque verdaderamente estamos todos unidos, como he dicho, ¿no? Entonces la enfermedad viene por muchas situaciones, pero el foco de la enfermedad es esta fuente del mal. Y nosotros, yendo un poco más profundamente aún con esto, lo que podemos compartir es que detrás de esta violencia que es mala, detrás de esta búsqueda de poder, detrás de este rencor, rabia, tristeza, autocompasión, todas estas cosas que en realidad pueden estar como viviendo en nuestros interiores constantemente y siendo como muchas veces nuestra respuesta ante el exterior. Pues todas estas cosas en realidad tienen una fuente como más profunda que nosotros llamamos radioactividad. Y la radioactividad es la fuente, es como una energía muy fuerte, muy poderosa, con la que se puede hacer muchas cosas también, pero es una fuente destructiva. Y esta radiactividad que está generada por todas estas emociones negativas, violencia,
lujuria también, rencor, rabia, 1000 cosas, es la base de la enfermedad. Es la base del deterioro del ser humano, es la base de las guerras, es la base de la separación de la humanidad, es la base de la enfermedad interior, es la base del cáncer, es la base de tantas y tantas cosas que destruyen la humanidad y que están destruyendo a nosotros mismos sin saberlo. Entonces, es importante saber que hay como una fuente radioactiva, una energía radioactiva que está en el mundo y que también está en el ser humano y que tiene un foco, nosotros llamamos fogón, que es un punto como que es como debajo del ombligo, ¿sabes? Nosotros llamamos este punto energético como el fogón y el fogón es la fuente de esta radiación. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo poneros un ejemplo? Cuando nos enfadamos, cuando nos enfurecemos, cuando hay algo que nos arde por dentro y queremos contestar con rabia, entonces se enciende este fogón. ¿Entendéis? Se enciende esta calefacción interior, este fuego. Un niño cuando está, por ejemplo, rabioso, enrabietado, ¿verdad? Como que ves como que muchos dicen, es que está endemoniado, porque está como caliente, calentado, ¿no? Entonces, esta es la energía radiactiva que crea todo el mal en la Tierra y que crea la enfermedad, y es la base de la enfermedad. Entonces, es importante comprender que nosotros mismos, incluso con este encendimiento del fogón, encendimiento de estas pasiones, encendimiento de esta energía, pues nos creamos nosotros propios las enfermedades. Y hay otra fuente también, porque los científicos, por ejemplo, os puedo decir que hay unos científicos en la época soviética donde estaban investigando acerca de la energía nuclear, sobre la bomba nuclear, sobre todas estas investigaciones, también encontraron que había otra energía. No solamente está la energía radiactiva, que en realidad esta energía no viene de la Tierra. Es una energía que ha venido de mundos oscuros a la Tierra, que ha sido introducida en la Tierra, pero que no pertenece al ser humano y no nos pertenece a nosotros. Este fogón tampoco nos pertenece a nosotros, pero ha sido introducido cuando entramos en la Tierra. Entonces, esta energía radiactiva, además hay otra energía, decían los científicos, otra energía que ellos han comprobado que es una energía vital, que es una energía divina, que es una energía de la vida y que esta energía la querían investigar y habían creado un grupo de investigación para investigar acerca de esta energía que da la vida, de esta energía que es energía que destruye la radiactividad. Y todas estas investigaciones de científicos han sido bloqueadas, prohibidas, por los que les interesa la radiactividad en la Tierra, por los que quieren que la radiactividad sea la energía que mueva el mundo y cree la enfermedad y todo lo que está ocurriendo en la humanidad. Y bueno, voy a dar paso también a mis compañeros. Sí, respecto, como último que ha dicho Laura sobre esta energía, entonces este estudio comprobaba que esta energía tenía como un mecanismo hacia el interior que destruía esta radiactividad, que es la que genera la enfermedad. ¿Cuál es el papel de Madre Divina en este sentido? Cómo ella puede eliminar toda esta radiactividad. ¿Qué pasa al ser humano? ¿Qué nos ha pasado? Y hemos perdido la armonía, el arquetipo. Y con esta remodeladaptación y con estos programas fatales. Cuando se hace el remodeladaptación, se ponen estos 12 zodíacos sobre la Tierra y determinan para la humanidad estos programas fatales. Vas a pasar, sí, te vas a casar, te va a ir bien, pero vas a pasar una enfermedad de riñón. De hecho, si vas a que te lean estas cartas, ellos saben decirte qué patologías incluso vas a tener en función de tu carta astral. Todo esto está como descrito. Entonces, este es otro aspecto de que la enfermedad nos puede atacar a las personas. Pero con estos estudios también se demuestra que solo como Madre Divina, nosotros hablamos de para salir de la vía de la enfermedad hay que entrar en la buena providencia de Sofía Pronoia, como
como Madre Divina nos saca de estos programas fatales y nos lleva a una buena providencia. Nos podemos, a través de ella, liberar de la enfermedad. Pero ¿qué sentido tienen estos programas? Por ejemplo, ¿de qué manera nos enganchan estos programas? Y de qué manera también tenemos que estar conscientes por muchos de los patrones que tenemos. Por ejemplo, yo ya soy un poco viejo, o yo cuando me jubile voy a descansar, o yo a mí ya no me quedan muchos años. Como realmente, como ha dicho también al principio Laura, nos estructuramos de la manera de la conciencia de la enfermedad. Aceptamos no nuestra naturaleza divina y eterna, sino nuestra naturaleza finita y enfermable. Y estos son los programas fatales que nos cogen a lo largo de nuestra vida. Cuando luchamos, vencemos, pero enseguida, después de uno se activa otro. Hay muchos. Como este programa tiende a perpetuarse. Pero, ¿qué pasa también? ¿Qué debemos de saber de la enfermedad espiritual? Todas las enfermedades que vamos a pasar son malas y tenemos que huir de ellas. No. A veces, a través de la enfermedad, la sabiduría divina organiza para que todo este mal que también ha estado explicando Laura, de nuestro egoísmo, nuestro rencor, nuestro juicio a los prójimos, como toda esta radioactividad, de alguna manera tenemos que quemar. Y todos sabemos, independientemente del camino espiritual, cuántas personas pasan una enfermedad y se hacen más buenos, y se hacen más calmados, o cambian toda su dinámica de su vida. Muchísima gente le ocurre esto. Entonces, esta enfermedad cobra un sentido. En el caso nuestro, el sentido se lo damos consagrando a Madre Divina, porque confiamos plenamente en ella y en lo que ella espera de nosotros. Pero incluso en el caballero, la mujer espiritual, ¿qué ocurre ante la enfermedad? Nosotros no tenemos que decir, uy, ahora es mi mal, he cogido una enfermedad y soy pecador incurable y estoy enfermo. No. Qué importante es no aceptar el espíritu de la enfermedad, porque la enfermedad tiene un espíritu y es esta autolástima. Enseguida te va a alimentar de algo. Vas a querer dar pena a todos o porque te sientes indefenso. Esto es muy loable, pero te ocurre y esto alimenta la enfermedad. O tú, con el corazón abierto, con la lucha espiritual, mantienes la calma, mantienes el amor a los prójimos. No es como que de verdad te abandonas, sino como consagras qué está ocurriendo en mí y cómo esto puedo yo multiplicar. Quiero poner el ejemplo de María Mirrófora, una compañera nuestra de la asociación que ya dejó este mundo, pero ella tenía una enfermedad aparentemente que podía romper a cualquier persona. Más no se puede sufrir. Yo estuve con ella en los últimos días y no se puede sufrir más. Pero, ¿sabéis? Cuando yo llegaba a cuidarla, una sonrisa tan dulce, de bienvenida que me daba. Un día tanto dolor tenía y me pidió que le acariciara la pierna y me miró con tanta dulzura y me decía, me consuela. Como esta es otra enfermedad, como espiritualmente ella estaba venciendo el espíritu de enfermedad, su enfermedad no justificaba el mal, no justificaba nada. Y estando en la situación que yo no me quisiera ver, cuánto amor derramaba hacia los prójimos que estaban. Entonces, a veces la enfermedad no es solamente una caída de nuestro mal, sino también es una entrega, una purificación del alma, porque hay que entender que el cuerpo es uno y el espíritu es otro. Entonces, pues en este caso, la victoria sobre la enfermedad a veces pues nos da esto, un camino espiritual que de otra manera no podemos. A veces cogemos, no solamente los animales cogen la enfermedad por los prójimos, a veces también, los propios seres queridos Sí. comparten la enfermedad, un marido y una mujer comparten la enfermedad. Hijo. Parece que uno También. está enfermo y el otro Sí. está como diciendo, como lleva más el peso de la enfermedad el que está bien que el que está enfermo, cuando una persona cuida a otra incluso. El que está enfermo está atendido y el que no está sufriendo. Se comparte esto. Todo este tema que empezamos a hablar venía un poco, nos hemos inspirado en
prédica de Juan de Sangrial, en la que él en este día hacía una oración por la enfermedad, por los enfermos. Porque sí, nosotros estamos hablando aquí, tenemos llaves, pero yo personalmente también, cuando estás enfermo, a veces no tienes fuerzas de ver que es un camino espiritual, que tu destino, que puedes... Por eso necesitas como el apoyo y la comprensión de los demás. Por eso qué importante fue en este caso la oración de Juan de Sangrial por los enfermos. ¿Por qué? Porque de esta manera a ellos les llega la fuerza, les llega la esfera del amor, les llega la inspiración. Entonces, como son muchos aspectos espirituales que la enfermedad, desde nuestro punto de vista, puede acoger y hemos de cambiar sobre qué concepto tenemos de la enfermedad y cómo estamos ante ella. ¿No? Cómo siempre la sabiduría divina. Esta enfermedad es esta pérdida de armonía, de pureza originaria. Y la sabiduría divina es la que puede apagar este fogón radiactivo. Ella, porque permanece intachable, inmanchable, tiene esta virginidad para devolvérnosla. Y entonces, por eso es tan importante ella en nuestra vida. Porque ella tiene lo que nosotros necesitamos. Tiene el arquetipo puro, virgen, original. Sí. Y nosotros lo hemos perdido. Entonces, sí. Yo quería solamente recalcar una cosita. Hablamos de la Madre Divina porque ella es la fuente como de la vida. Los que no estáis por primera vez en la conferencia o no nos conocéis mucho, nosotros siempre hablamos de la Madre Divina como la fuente de la vida, la fuente de la bondad, la fuente del alma. El alma nace de la Reina Celeste. Entonces, el regreso que comentaba María, el regreso al arquetipo, el arquetipo original puro donde no hay enfermedad, es el regreso al seno de la Madre Divina, a volver a recuperar este diálogo con la Madre Divina y volver a ser nacido como fuimos nacidos de ella, de manera pura, de manera virginal y completamente sin conocer el mal. Entonces, por eso hacemos esta referencia, porque para poder manifestar esta otra fuente de energía, que es la que vence la radiactividad, la que apaga el fogón, la que apaga toda esta radioactividad que produce las enfermedades, necesitamos de este alimento divino, de este alimento que la Madre Celeste es un alimento puro y nosotros entrar en su seno, entrar en su diálogo, entrar en sus esferas espirituales, es la que nos proporciona la inmunidad, la que nos proporciona la alegría, la que nos proporciona la salud y tantas cosas, y podemos quitar esta radioactividad y toda esta pesadez de la enfermedad. Sí. Por eso esta conferencia la versamos sobre la salud espiritual, porque esta energía es necesaria. Tenemos que partir de que somos hijos, o sea, de una fuente de vida, una fuente universal, la Madre Divina, y que nacemos aquí de alguna manera puros, ¿no? Llegamos puros como los animalitos, como todo. Sí. Pero, pues, como las hermanas como las compañeras han introducido la conferencia, venimos con un programa que es un programa familiar, que puede ser mejor o peor, pero es un programa. Venimos con un espíritu también ancestral, que viene pues el linaje que cada uno arrastra, y luego lo que vamos acumulando propio, ¿no? Que puede ser, pues en muchas ocasiones acumulamos muchas cosas buenas, conocimientos, alegría, amor, pero paralelamente acumulamos rencor, ira, y esto nos hace perder un poquito esta fuente de alimentación que es la que realmente deberíamos conservar a través del tiempo para manifestarnos con salud, ¿no? Con salud mental. Las emociones, el estrés de la vida ordinaria nos lleva de alguna manera a debilitarnos. ¿Y qué podemos hacer para recuperar esta salud? Cuando hablamos de virginidad, hablamos de un término que es mucho más amplio de lo que muchas veces conoce la sociedad. Hablamos de comer sano, de vivir sano, de relacionarme sano con mi familia, con mis amigos, con el trabajo. Estas relaciones virginales son relaciones de verdadero y auténtica armonía, amistad y amor. El no consentir que algo me afecte o me duela y perdonar, llevar siempre por delante el perdón, la misericordia, en el sentido de que, bueno, tengo que convivir, vivo en una sociedad que es muy agreste y es muy dura,
Pero si yo quiero no enfermar, no debo acumular todos estos golpes que asume la vida. Y esta es la salud espiritual. Sí que tengo que hacer deporte, sí que tengo que cuidarme, porque mi cuerpo es como una especie de máquina biológica que tengo que mantener en orden con la alimentación, con un poquito de salud física, pero también nos olvidamos de la salud espiritual. ¿Qué hago yo cada día por mantenerme alegre? ¿Qué hago yo por mantenerme sano espiritualmente con los demás? Porque de alguna manera, solo si hacemos por los demás, si nos entregamos a los demás, podemos mejorar y podemos sanarnos a nosotros mismos. La enfermedad es el reflejo simplemente de que algo pues no funciona bien en nuestro cuerpo. Y no tiene por qué ser solamente físico, también puede ser algo espiritual. Mis relaciones son muy importantes. Entonces yo, como hijo de la divinidad, debo manifestar la divinidad, debo manifestar ese amor, esa armonía. Y eso me ayuda a estar bien. Cuando la enfermedad llega, tengo que poner estos medicamentos, que son, si estoy estresado, buscar la calma. Si tengo temperatura, me tapo. Si tengo fiebre, me cubro y guardo reposo y guardo, pues de la misma manera, cuando mis relaciones que están en mi entorno sufren de alguna manera es una alteración, debo pensar qué he hecho mal o qué ha sucedido y ver si no soy yo el origen de estas enfermedades que me aturden, ¿no? Porque hablamos de enfermedad con un cáncer, pero una depresión también es una grave enfermedad en nuestro día. El que más y el que menos, pues ha enfermado con un resfriado, como decías tú, cuando éramos pequeños, decíamos, pues vamos a pasar la gripe y el resfriado de invierno. Y luego cuando llegaban los helados nos poníamos malos de la garganta. Bueno, pues tengo que ser prudente en cuanto como helados, abrigarme cuando hace frío, o cuando he hecho deporte y mi cuerpo está exhalando, pues abrigarme. De la misma manera con nuestras relaciones, con nuestras vivencias, cómo me relaciono con mis padres, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Todo eso es tan importante como el abrigarme cuando tengo fiebre o tomarme unas aspirina si me duele la cabeza. Las emociones que tenemos, el cómo pensamos, también nos hace generar amor u odio, ¿no? Cómo nos relacionamos. Sí. Entonces, ser misericordiosos, cuando vemos algo que no nos gusta, podemos decir, aquí en la situación decimos que se resuelva a su paso, porque no me puedo implicar. A veces no está en nuestra mano el salvar al mundo. No, podemos salvar en la medida en la que estamos, en la que nos rodeamos y tenemos a la gente a nuestra mano, pero sí podemos ocuparnos de aquel que sufre. Y muchas veces no lo vemos. Y está en nosotros, en cada día, el poner un poquito de nuestra parte y en estar atentos a qué sucede a nuestro alrededor. Tenemos vecinos a veces que ni conocemos y ni preguntamos cómo están. Esa gente que a lo mejor creemos que vive pues fuera de nuestro orden, a lo mejor no está tan lejos ni física ni espiritualmente. Nuestro corazón tiene que funcionar al ritmo que puede generar solamente amor, que puede generar bondad y que podemos subsanar. Del modo que cuidamos cuando queremos a alguien, a nuestros propios animalitos, muchas veces nos preocupamos más de ellos que de los seres que tenemos al lado. Eso no quiere decir que no haya que preocuparse, por supuesto, pero tenemos que estar atentos a los que tenemos cerca. Sí. Respecto a esto que está diciendo Loen, los santos vivían con el corazón abierto y acumulaban esta luz tanto que podían curar de verdad a la gente con esta actitud, pero al máximo. Ellos ya eran como esta fuente de luz que amaban tanto a todos que enfermedades gravísimas, incluso del sistema nervioso, podían curar. Y María dice una palabra clave, actitud. ¿Cuál es nuestra actitud ante la vida? ¿Cuál es nuestra actitud ante lo que estamos hablando aquí? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos hablan de algo como la Madre Divina o de Juan de Sangrial y sus escritos? ¿Estamos abiertos de corazón y preparados para asumir que podemos cambiar algo? Aunque sea en nuestro entorno más inmediato, pero cambiando algo en nuestro entorno inmediato podemos generar y cambiar más. Hay una película que se llama Cadena de Favores, que es no es que quiera hacer yo la apología de nada, pero que sí que es verdad que de alguna manera el bien se multiplica igual, de la misma manera o quizá
en mayor medida que se multiplica el mal. El bien se puede multiplicar Sí, incluso más activamente. sí, El problema cuál es que no sabemos qué hacer cuando recibimos golpes. ¿Sí? Nos, nos encogemos, ¿no? Nos encogemos. Y es al contrario, soltamos y decimos, perdón, antes sí. de nada. Está claro que el bien nos da la salud. El Y bien nos da la nosotros salud. cuando multiplicamos el bien, cuando multiplicamos la bondad, ¿sabes? Sobre todo cuando hacemos esfuerzos grandes en este aspecto, porque, bueno, el bien así como ligero en realidad tiene poquitos frutos, nos mantiene solamente, ¿no? Pero cuando hacemos grandes esfuerzos en el bien, grandes esfuerzos en la bondad nos pone escudo frente a la enfermedad, por ejemplo. ¿Cuántos y cuántos, por ejemplo, pues hemos tenido situaciones en las que estamos, por ejemplo, más en el bien, en la bondad, con buenos pensamientos, buenos objetivos, y de pronto ocurre cualquier cosa en tu casa que te saca como de tu esfera de bondad, de esfera de tu estado como con el corazón abierto, intentando ayudar a la gente. Y de pronto como que ocurre algo y el corazón se cierra, de pronto malos pensamientos, de pronto ocurren cosas, caídas, accidentes, ¿sabes? Porque el mal cuando coge fuerza en nuestra vida o cuando nosotros empezamos a aceptarlo en nuestro interior, por ejemplo, en manera de pensamientos o en manera de palabras o acciones, pues esto es lo que nos produce estados malos, estados enfermizos incluso, ¿no? Y es cuando en realidad el sistema inmune desciende. El sistema inmune desciende a través de multiplicar el mal en la tierra, multiplicar el mal en nuestro interior y en el exterior. Esto es lo que degrada el sistema inmune y sobre todo las personas que como más espirituales, que somos más sensibles, que estamos como más pues con este objetivo de la bondad y que cuidamos más esta esfera de bondad, pues ante cualquier como golpe de cualquier situación exterior o interior mala, pues entonces nos desestabilizamos de manera muy grande y el mal entonces como que nos ataca de manera muy fuerte. Podemos tener accidentes, podemos tener una enfermedad, podemos bajar el sistema inmune y coger un virus. ¿Entiendes? Porque la inmunidad la crea el bien, la inmunidad la crea la esfera espiritual. Por eso nosotros hablamos siempre de la Madre Divina. ¿Por qué? Porque ella, verdaderamente el diálogo con ella, la oración con ella, ¿sabes? Toda esta esfera que nosotros vamos creando poco a poco a través de la esfera espiritual que, bueno, que trabajamos a través de todas nuestras prácticas, porque muchas veces hemos hablado de nuestras prácticas espirituales, pero toda la práctica espiritual que ofrece Juan de Sangrial en realidad es para que descienda la esfera espiritual a nuestros interiores, para que nosotros vivamos con otro interior diferente, donde este fogón se va apagando, donde estos pensamientos y este racional y este cerebro reptil también se va apagando, donde nuestras emociones ya no están siendo tan desatadas, donde nuestras reacciones frente al exterior tienen más la paz, tienen más la bondad, tienen menos juicio, tienen más paciencia, tienen más virginidad, al fin y al cabo. Por eso nosotros hablamos de virginidad y la virginidad es como la fuente contraria a todo lo que está generando la enfermedad en la Tierra, que es la radioactividad. Y vuelvo un poco a este punto que considero importante porque la virginidad en realidad ha sido muy tergiversada también y se cree y se mantiene como que es algo referente solamente a lo sexual, pero nada de esto. La virginidad es un estado del ser, es un estado puro del ser, un estado que en realidad es el estado original donde nosotros nacimos en virginidad, nacimos en pureza. A pesar de este pecado original que nos dicen las religiones y todo esto, no. El ser humano viene con una pureza virginal. Cuando observamos a un bebé, cuando observamos a un niño, vemos que es virginal. ¿Y qué nos atrae de un bebé? No, su pureza, su virginidad, Su inocencia. su inocencia.
su amor. Y hablamos, por ejemplo, una compañera el otro día hablaba pues, Todos le aman al bebé, todos le aman. Es muy fácil sí, amarle. y de que todos buscamos el aceite virgen, Sí. ¿verdad? Extra virgen, por favor. Buscamos las playas vírgenes, buscamos la virginidad. Y cuando vamos a un bosque y es virgen, bueno, nos da mucha más alegría que ir a un bosque donde han sido plantados los árboles de manera artificial. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué tienen todos estos lugares? ¿Qué tiene todo esto que estamos hablando? Tiene otra energía. Es una energía de la vida. Es la energía que une a las personas. Es la energía que quiere amar. Es la energía que solo ve lo que te une. En contra de la energía radiactiva, que podemos contraponer energía lujuriosa, que es la que crea la enfermedad, que es lo que crea la separación. La lujuria separa, la lujuria crea competitividad. La lujuria es esta fuerza radiactiva que hace que compitamos, que hace que veamos con juicio, que hace que separa al ser humano y que está atormentando interiormente a la persona con deseos personales, narcisistas, egoístas, de autoabastecer nuestro propio placer, de toda esta energía radiactiva es la que ahora se está propagando por la Tierra, la que crea las guerras, la que crea todo el caos que está en la humanidad y la enfermedad. Pero la energía contraria es esta energía virginal, esta energía que necesitamos recuperar como nuestra naturaleza arquetípica y que es patrimonio del ser humano. Pero estamos tan alejados de la virginidad, ¿verdad? Es como nos resulta tan ajeno y tan incluso extraño porque estamos introducidos mucho en esta radioactividad de la lujuria. Y ya nos hemos vuelto como medio, ya hemos perdido muchas características humanas porque la radioactividad fue introducida en la Tierra por gente no de este mundo, por gente que no son humanos. Y ahora nosotros nos estamos haciendo como ellos sin darnos cuenta. Y por eso la enfermedad, y por eso las guerras, y por eso la separación, y por eso los conflictos. ¿Entendéis? Entonces es importante ver que el camino espiritual, que el camino de la salud espiritual no va solamente, pues, como muchas prácticas, muchas cosas que ya hemos conocido, que en realidad hay que ver la base de la energía que está moviendo cada práctica espiritual que hacemos. Uno sube en la Kundalini, pero ¿qué es la Kundalini? La Kundalini es subir la energía radiactiva. Entonces, esa energía a largo plazo, en buen plazo es como que te da fuerza, te da cierta fuerza, te da alegría, te da como una aparente unión con el otro, pero es una energía radiactiva que a largo plazo enferma. ¿Y cuántas gente que tiene cáncer viene por estas prácticas radiactivas que suben Kundalini y tantas otras prácticas que están enfocadas en subir la energía sexual, la energía radiactiva? Y tantos gente de la salud que dice que no, que hay que practicar sexo, por ejemplo, o que hay que practicar para mejorar tu salud. Y esto es una quimera totalmente, porque la energía radiactiva lo que genera es la enfermedad en las personas. Entonces tenemos que darnos cuenta hasta qué punto estamos ciegos de este tipo de cuestiones que son tan importantes y tan fundamentales en la vida. Y cómo aceptar una nueva energía, una nueva fuente de energía. Es lo que va a generar que verdaderamente podamos tener un futuro y un destino bueno en la Tierra. Los ancianos cátaros, los ancianos bogomilos, los ancianos de casi todas las culturas buenas que han existido en la Tierra, hablaban con sentido común. Hemos perdido el sentido común se ha perdido. No hablamos con sentido común, no practicamos la sobriedad en las cosas. Cuando hablamos de virginidad frente a lujuria, hablamos de ser moderados en las cosas que hacemos. Uno tiene que alimentarse, pero no atiborrarse. Uno tiene que dedicarse un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo, pero todo dentro de la sobriedad. Ahora abusamos del sueño, vivimos en llamamos la sociedad del confort. Somos esclavos del propio confort, de las televisiones de 70 pulgadas, del sofá más cómodo que hay. El otro día entraba en casa de una amiga y me decía, mira qué sofá me he comprado. La casa es súper pequeña, pero el sofá era enorme.
Y digo, ¿cómo te has comprado algo más proporcionado? Ah, porque lo primero es cuando llego es una tele de 70 pulgadas y un sofá para echarme. Digo, no sé, cada uno tiene sus prioridades, pero pienso que no hay sentido común en la vida que practicamos hoy en día. No hay sentido común el fin de semana tiene que ser centro comercial, tiene que ser la hamburguesa, tiene que ser el cine. La sobriedad es la virginidad. Es decir, es la vida que nos conduce a estar sanos con la mente, con el cuerpo y espiritualmente. Y el problema es que vivimos en una sociedad de tanto confort y tan egoísta que no podemos ver a nadie, no vemos al otro, no lo vemos, simplemente no lo vemos. Vivimos pendientes de nuestras cosas, de nuestros trabajos, de nuestros coches, que son muy importantes, y no dedicamos tiempo a relacionarnos bien, a relacionarnos como verdaderos hermanos, sí, ¿por qué no? Como verdaderos hermanos, incluso mejor que nuestros hermanos familiares, relacionarnos con relaciones realmente del corazón, de saber cómo estás. O sea, ¿cuántas veces preguntamos cómo estás, pero por puro sentido de la educación, pero no cómo estás, cómo te sientes, puedo servirte, puedo acompañarte? Esta es la virginidad de la que habla la asociación, que habla Juan de Sangrial, la virginidad de la Madre Divina, la que es la que cura, la que cuida, la que está con los brazos abiertos esperando a servir a quien sea, al otro. Sí. Esa es la virginidad frente a una lujuria de exceso, de egoísmo, de onanismo, que es lo que vivimos, solo pensar en uno, en mi casa, en mi coche, en mi tele, en mi trabajo. Y no podemos descuidar de que si queremos una salud espiritual, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que dejar que entre la luz y la alegría para poder no caer en una enfermedad o no caer en este envejecimiento. Ya he cumplido, ya he trabajado 30, 60 años, o ya he cumplido 65, me jubilo y mi ciclo de vida ha cambiado. O sea, ha cuidado. Si tengo nietos, pues a lo mejor cuido de los nietos, pero si estoy muy cansado, mejor que lo cuide una nani. No, la vida es cada día. Cada día desde que nacemos tenemos que cuidar esta salud espiritual. Y si la hemos perdido, recuperarla. Y estar y rodearnos de cosas que nos den alegría. Y desechar todo aquello que nos genera rencor, que nos genera ira. Llenarnos de alguna manera de luz. Llenarnos de poesía, de buena música. Sí. De la música del cielo. De verbo. De verbo, de Madre Divina. Sí. ¿Vas a leer un poquito? Sí, un poquito. Quería también dar muy importante para nuestro concepto, o el concepto que tenemos de la enfermedad también, porque Juan de Sangrial abre dos conceptos contrapuestos, el antropoteos y el teoántropo. Nosotros hablamos, el antropoteos es el hombre que se cree divinidad y el teoántropos es el que tiene la divinidad en lo interior, es hijo del Padre y la Madre divinos, pero no se cree como este Dios único. Entonces muchas corrientes de la salud espiritual dicen, todo está en tu interior, tú te puedes curar a ti mismo porque tú eres Dios y el universo está dentro de ti. Es verdad que somos uno, es verdad que somos un microuniverso, pero esto anula a nuestros padres celestiales, anula la vida en la tierra, anula al prójimo. Entonces, como no estamos de acuerdo como en de que yo soy Dios y en mí está todo y yo me curo. Y entonces, como Madre Divina, ella en su revelación, por ejemplo, imaginaros que dice, si la gente utilizara remedios naturales, hierbas, flores, aromas, no habría enfermedades. Esto es una revelación del 2018. En el reino vegetal hay varios miles de especies de origen celestial que mantienen la salud, la virginidad, semillas de muchas plantas bondadosas, los fragantes eucaliptos, ciprés, mirto, laurel, rosa, pino. Recuperan los compuestos divinos en el hombre. En particular, existen decenas de tipos de hierbas de la virginidad. Como cuenta también que los Reyes Magos trajeron estas esencias y que cuando los aceites de eucalipto se dispersan, pues contiene esta virginidad, esta
esencia de Spentar Maiti. O sea, Madre Divina no nos dice tú en tu interior, sino fijaros que los consejos nos da. Volver a tomar estas plantas bondadosas. Lo que pasa es que no le damos la importancia que tiene, ni el concepto espiritual que tenemos que ahondar a conocerlo más profundamente. Es decir, porque queremos, claro, dice, pero es que no me cura de un infarto esta planta. Pero todo esto es como la asimilación de nuevo de los compuestos, ¿verdad? Y tenemos que como hacer uso de estas aromas y plantas bondadosas que hay en el mundo y reconocer nuestra virginidad. Una práctica muy importante que hacemos en nuestra asociación es la práctica de la ablución, que también ayuda a curar muchas enfermedades. Como la vibración, el agua acepta la vibración del mensaje que tú le das. Y cualquiera de nosotros, porque damos por hecho que no somos antropoteos, no somos el Dios, pero sí vive la divinidad dentro de nosotros, tenemos la propiedad de poder, con nuestra vibración buena, bendecir este agua, darle un mensaje bueno y que este agua nos libere también de estas partículas radiactivas. Muy importante también, Juan de Sangrial dice, no, como no hay que comer mucha miel porque te sube el azúcar, pero una gotita de miel también te devuelve las partículas divinas. Dicen que la miel en Hiperbórea tenía 70% de partículas del cielo, de la divinidad, pero aún hoy en día tiene, no me acuerdo, 16, 20% de estas partículas divinas. Esta gotita de miel que tú introduces en tu interior también te devuelve la salud. Como son prácticas que tenemos que volver a recuperar. Madre Divina insiste mucho en que volvamos a conocer las plantas de nuestro entorno y todos estos aromas usemos en nuestro día a día, nos rodeemos, porque todas ciudades y todo está lleno de radiactividad, pero estas partículas pueden también cambiarnos y darnos la salud. Sí, yo quería añadir también que los que no nos habéis visto mucho en otras conferencias o es la primera vez, comentaos que el ser humano en el fondo es divino y que tenemos estas partículas divinas que comentaba ahora María. Entonces, hemos perdido parte de la divinidad. Y es cierto que, como yo comenté creo que antes, pues que hemos perdido mucho la humanidad y que hemos mezclado con esta radiactividad que viene de otros mundos, pero que en realidad podemos recuperar lo divino. ¿Entendéis? Nuestro destino como almas es recuperar esta divinidad. Y cuando antes nos pongamos en marcha, pues mejor, porque tendremos buenos destinos más tarde. Sí. Entonces, es un poco el objetivo del camino espiritual. Y el otro día también escuchaba un vídeo de otras personas que hablan sobre virus, sobre ciertas cosas, y ellos también hablaban de encontrar la divinidad. El tema es que se necesita como tener como este conocimiento más profundo de verdaderamente cómo encontrar lo divino. ¿De dónde está lo divino? Porque todo lo espiritual no es divino. El mundo espiritual es muy complejo y para encontrar y recuperar estas partículas divinas que perdimos cuando llegamos a la Tierra, porque perdimos parte de nuestra divinidad y nos introdujimos y ahora somos Homo sapiens, con parte de divinidad escondida y mucha parte de esta radioactividad reptiloide, que podemos decir, pues en realidad podemos recuperar esta divinidad. El tema es cómo recuperarla. Entonces, Juan de Sangrial lo que abre es esta escuela grandísima de recuperación de esta divinidad y de este encuentro otra vez con lo divino que hay dentro, por supuesto, y que también hay en los mundos bondadosos de donde proviene el alma. Entonces, es un trabajo que se realiza también no nosotros solamente, sino que se realiza en diálogo con las divinidades. No solamente ya con la Madre Divina, como hemos dicho, que muchos dicen, no, habláis de la Madre Divina, solo la Madre Divina. No, hablamos de las divinidades, de tantas y tantas almas divinas que ahora también trabajan desde lo alto, pero hay muchos cielos, siempre decimos, avisamos, hay muchos cielos. Hay que entrar en los cielos puros, en los cielos donde están las auténticas divinidades, porque el mundo espiritual es muy complejo y tiene muchas trampas. Y bueno, y aquí tenemos un par de preguntas que a lo mejor podíamos contestar. Sí, ¿Qué os parece? Claro. ¿Sí? Porque hay una pregunta en el chat que nos dice,
A propósito de esto, dice, la energía de los chakras que tanto nos dicen ahora que hay que desbloquear y que tiene que ascender, ¿tiene algo que ver con la energía de la radioactividad? Preguntan, ¿es bueno hacer técnicas de desbloqueo de chakras? Nosotros podemos compartiros que estos chakras en realidad son puntos energéticos, ¿sí? Pero lo que entran dentro de la persona no son energías buenas, ¿vale? Son como entradas de energías, pero que no son buenas, no vienen de lo divino, no vienen de los mundos bondadosos, no vienen de la Madre Divina, ni vienen de este lugar de donde proviene el alma, sino vienen de otros lugares, otras energías de bajo astral, energías del cosmos inferior que llamamos. Entonces, claro que se abren energías, pero ¿qué energías se están abriendo? De hecho, no hace falta ni siquiera hacer una práctica de esta para tener un chakra abierto. ¿Sabes? A través, por ejemplo, de la educación que hemos recibido, de los golpes que hemos recibido en nuestra propia casa, estos chakras se abren. Los chakras se abren con una película, se abren con un libro. Estos chakras se han abierto de 1000 maneras durante nuestra infancia y durante nuestra vida. Y encima, si aún encima haces una práctica espiritual en la que tu objetivo es abrir chakras, pues aún más va a entrar todas estas energías que son radioactivas y van a producir enfermedades, van a producir, ¿sabes? Como no, te va a producir toda una serie de problemáticas a nivel espiritual, porque tú vas a estar acostumbrado a que tú espiritualmente entras en estas esferas. Entonces, la esfera más alta de donde viene el alma, las esferas divinas, o sea, están cerradas para las personas que tenemos los chakras abiertos. Y nosotros, desde nuestro camino que propone Juan de Sangrial, es apagar estos chakras, cerrar estos chakras. Para que podamos llegar a lo divino, hay que cerrar todas estas puertas que no son divinas. Esto podemos responder. Sí. Y luego hay otra pregunta que dice, entiendo las causas de la enfermedad, pero comentáis que esta situación también es buena porque sirve para purificar. Entonces, ¿es como dicen algunos que la dualidad sirve para aprender y el mal es necesario en este sentido para aprender y discernir? No, no es exactamente esto. Así. Es como realmente la enfermedad se permite por el grado de caída del ser humano. No es que la divinidad acepte, nos haga enfermar para que nosotros aprendamos, sino que ella da la vuelta a la enfermedad y la hace como mecanismo de aprendizaje. A veces no nos como Madre Divina, esto lo hemos preguntado muchas veces, ¿por qué si Madre Divina es tan grandiosa que puede todo, no elimina la enfermedad y el mal de un plumazo? Porque esto no funciona así, porque si tú toda la vida le limpias la habitación a tu hijo, pues tu hijo va a seguir queriendo ensuciar su habitación, se vaya al cielo o se vaya donde vaya. No va a poder entrar nunca al cielo donde la habitación tiene que estar limpia, porque no va a saber hacerlo. Entonces, Madre Divina, a través de estas enfermedades que son de este mundo, que no ha generado ella, que ha generado ¿cómo se dice? Son portadores del mal que han venido de otros planetas, usurpadores de otros mundos oscuros, y nos han causado esta enfermedad. Ella bendice que puedas pasar esta enfermedad como transmutación del mal, para que tú venzas, pero no genera el mal en la dualidad. No dice, no, le voy a dar a mi hijito una enfermedad para que se cure. No, ella no genera el mal. El Padre del Puro Amor no genera el mal, pero ante el mal que se da, es como ahora mismo el mal es tan grande en la tierra que las divinidades bondadosas permiten las catástrofes. Pero de verdad es que si no, se va a perder la tierra. Si Madre Divina y Padre del Puro Amor ahora mismo no permiten que las catástrofes que no han generado ellos, nos vamos todos caemos todos al abismo, la humanidad desaparece, porque es tanto el grado del mal que hay en la tierra que estas catástrofes las van a aprovechar como purificadoras, y porque realmente en el fondo la persona espiritual que se une a ella va a trascender esto y
y ella le va a ayudar, va a compartir la cruz y le va a dar solamente, va a permitir que aguante la cruz en la medida de sus posibilidades, no la destrucción de ninguno de sus hijos. Es muy diferente a esto. Sí, yo quería decir dos cosas. Una es que sí, que hay que ver que estas catástrofes en realidad no las produce la Madre Divina. Esto que quede muy claro. Sí. Ni los mundos bondadosos, ni la Madre Divina quiere esto para la humanidad. Esto es muy importante. Estas catástrofes las produce los que quieren destruir la humanidad. Sí. Las Y enfermedades lo que también. quieren es robar los compuestos divinos de todas las almas que perecen en estas catástrofes y robar la divinidad y viven de estas muertes. Los mundos oscuros y las élites negras y todos los que quieren la destrucción de la humanidad, lo que hacen es vivir de estas muertes, ¿sabes? Porque roban los compuestos divinos de las personas que perecen. Entonces, esto es una tragedia. Lo que pasa es que sí que es verdad que la sabiduría divina, como ha comentado, pues usa para que esto se le dé la vuelta. En realidad, el mal se tiene que ir de la tierra, ¿vale? La enfermedad se tiene que ir de la tierra, el mal se tiene que ir de la tierra. Entonces, la sabiduría divina usa incluso las situaciones que el mal piensa que con ellas, como catástrofes, guerras, está dando como pasos para destruir la tierra, está bastante equivocado, porque es usado por la sabiduría divina para nosotros hacernos más buenos, purificarnos y llegar a estos escalones de divinización de la tierra. Más rápido. Sí. Más rápido. Entonces, en realidad, la sabiduría divina y Madre Celeste tiene un programa, a veces es un programa abierto y otro programa que también no lo va a abrir, porque si no sería como tentador y los enemigos no necesitan conocer el programa que Madre Divina tiene. Sí, muy importante. De esto que está diciendo es como Madre Divina dijo, todas las víctimas del COVID, por ejemplo, dio una revelación, todas no, pero la gran mayoría. Pero ella puntualizó que todas no. O sea, las que puede directamente van a pasar como mártires a destinos luminosos. Sí. O sea, directamente nosotros tenemos que hacer este esfuerzo de purificación, toda esta conversión. Ellos directamente ya los cogen en sus bracitos, los consuela y los lleva a destinos luminosos. Sí, entonces, como la vida tampoco es esta vida y ya está, hay que pensar también en la vida eterna. Y lo que quería decir también con respecto a la pregunta esta que habéis formulado es que en realidad la enfermedad normalmente, no siempre, pero normalmente viene por el programa familiar fatal. O sea, cada enfermedad viene por el programa ancestral, familiar, fatal que cada uno tenemos. Entonces, este programa se activa en un determinado momento de tu vida. Se puede activar nada más llegar a la Tierra, pero también se activa con la vejez, se activa con los años. Entonces, esto claro, si tú, por ejemplo, y tu cáliz de pecados, tu cáliz de errores en la vida, todo el mal que tú has acumulado sin darte cuenta muchas veces, pero pensando que era lo normal, pues vamos acumulando todo este mal o el que vamos cargando de nuestras generaciones o de nuestra propia familia, ¿sabes? De nuestro alrededor. Pues nosotros todo eso necesitamos, llega un momento en que rebosa, entonces si tú no te purificas por tu propia decisión, por tus propios medios, por tu propio esfuerzo espiritual, de verdaderamente sacar todo esto del interior y cambiar interiormente, sacar y cambiar y hacer esfuerzos por el camino contrario, que es el camino del bien, de la pureza, de acumular la bondad. Si tú no haces esto de manera natural, la enfermedad va a venir un día u otro, ¿sabes? Entonces, claro que la enfermedad viene, ¿sabes? Siempre hay algunas situaciones o circunstancias donde tú te puedes purificar o salir de esta negrura que hay en el interior, o más tarde o más temprano. Y muchas veces viene con una enfermedad. Permíteme leer una cosa que viene a colación de escrito por Juan de Sangrial, que son palabras de Madre Divina. Claro, y dice Madre Divina: Hijo mío, sabe y recuerda, quiero entregarte 1.000.000 de veces más de lo que tú puedes imaginar. Y es por ello por lo que se te conceden sufrimientos. Aunque no fuese por estos, igual te daría miles de veces más de lo que puedes abarcar. Es decir, ella
nos lo concede todo si le pedimos y si estamos en esta salud espiritual que buscamos. Y yo recuerdo la experiencia de una persona que casi fallece durante el COVID, que solo podía decir, alégrate, alégrate, alégrate. Sí. Solo podía decir eso, porque no podía ni levantarse ni nada. Y las enfermeras se reían y decían, ¿qué dirá este? Alégrate, se está que se muere. Y solo decía, alégrate, alégrate. Esa experiencia para esta persona fue muy, muy, muy importante porque le conectaba con su ser divino, con la Madre Divina, con su Padre del puro amor, y le salvaba. Estaba sin defensas, prácticamente inmóvil en una cama, no levantaban las persianas para saber si era ni de día ni de noche, perdía la noción del tiempo, solo estaba allí. Ahora sabía que era por la mañana porque traían el desayuno, que era al mediodía porque traían la comida y que era la cena porque traían la cena. Pero prácticamente aislado en una habitación y solo alcanzaba a decir, alégrate. Y esta persona contaba, cuando ya superó la enfermedad, que poder decir alégrate le salvó, porque le dio la esperanza necesaria de saber que era un ser divino y que podía vencer a la enfermedad. Pues ese es el espíritu con el que hay que vivir, que podemos vencer la enfermedad. Muy bien. Sí, yo también quería decir lo último un poco, si os parece bien, Sí. que sí, que en esos momentos cuando estamos enfermos, cuando estamos sufriendo, cuando tenemos situación que queremos que se acabe, por favor, que ya no puedo más, que esto es insufrible, pero en realidad tenemos muchas llaves espirituales, ¿sabéis? Es como por eso ante posibles enfermedades futuras, situaciones difíciles, necesitamos tener las llaves espirituales, necesitamos como haber hecho músculo espiritual y tener cada uno nuestros propios recursos de descendimiento de estas esferas, a través de oración, a través de mil y mil prácticas que podemos compartiros, pero necesitamos tener esta experiencia de que verdaderamente la gracia desciende en cada práctica, que verdaderamente esta gracia nos pone escudo frente a la enfermedad, nos da fuerza para aguantar situaciones difíciles. Y bueno, y yo quería hablar por último, de esta experiencia que un compañero decía, ¿no? Que bueno, que incluso los iconos de la Madre Divina o las estancias donde se consigue esta virginidad, se consigue esta pureza, pues hubo una visita de un científico que vino con una máquina de esta que mide la radiactividad y vio que al lado de estos iconos de la Madre Divina, donde se hace oración, donde se sienten estas esferas, no había cero de radiactividad. Cuando en la puerta de fuera, en la calle, había 13 puntos de radioactividad. Entonces es como que daros verdaderamente cuenta de que todo esto es real absolutamente. Pero necesitamos hacer y descender estas esferas auténticas. Ninguna oración sirve, no todas las oraciones sirven, no todas las esferas nos van a llevar a este escudo de la Reina Celeste y entrar un poco en lo que es la práctica para comprender cuándo hay este descendimiento de las esferas, cuándo hay la gracia, cuándo hay el escudo de la Madre Divina. Y bueno, creo que ya no sé si tenéis alguna pregunta. Vamos a abrir micrófonos o quien quiera. Mira, una manita hay por ahí de Floriana. Vamos a abrirle el micrófono. Adelante, Hola. Floriana. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería compartir también en este tema importante cómo la enfermedad, a través, ya bien habéis dicho, de las causas que la producen, pero también hay una cosa que la sabiduría le da la vuelta a la enfermedad, como también habéis dicho, y sirve también para aliviar tu cáliz de pecado ancestral. Quiere decirse que muchas veces esta enfermedad ayuda a que ese cáliz de pecado disminuya. Y también sirve para el empujón que la Madre Divina te da hasta a través de estos malestares para crecer espiritualmente, lo que de otra manera a lo mejor no es posible por tus circunstancias, por tus vivencias, por tus traumas. Entonces siempre la sabiduría le da la vuelta a las cosas que no son de ella, que no nos pertenecen, como bien habéis dicho, pero que sí sirven para adelantar el proceso espiritual y para adelantar y disminuir
este cáliz ancestral que tenemos. Eso por un lado. Y también quería recordar cómo el consolamentum que los cátaros practicaban y que todavía es reconocido ahora mismo y practicaban en la Edad Media, cómo en el lecho mortal este consolamentum se trataba de liberar a la persona del mal que durante la vida se ha adquirido y entregarse a la divinidad en esta hora última, entregarse libre y virginal y puro. Por eso el consolamentum era liberarse del mal, perdón. De nuevo, porque creo que no se habrá escuchado tampoco. No sé si se ha escuchado la pregunta. Sí, preguntaban acerca si, a ver, a través de la ablución, si se cierran los chakras. Y yo he comentado que la ablución no es es una acción un poco que... sí, ¿no? Pues yo creo que no, yo creo que nos purifica un poco, pero cerrar un chakra, que es una cosa que hemos abierto, conscientemente, que perdura en el ser, Ayuda todo. Ayuda todo, claro que ayuda, pero tanto como eso es una labor a lo largo del tiempo, lo que hay que hacer de purificación, de catarsis y de mejora de nuestra salud espiritual. Sí. Todo ayuda, claro, pero no podemos decir que una simple ablución puede cerrar un chakra. En realidad hay que ver cuándo ese chakra se abrió y cómo se abrió. Claro. Hay como que tener esta introspección profunda de en qué momento se abrió este chakra. Situaciones en la infancia, por ejemplo, abren chakras. Golpes familiares, violencia en los hogares, ¿sabes? Todo esto abre chakras. Entonces, esto con guía espiritual y con diálogo espiritual, con los guías espirituales y también con la propia introspección, también en las esferas de la Madre Divina, puede abrir cuáles son esos momentos donde nuestros chakras se abrieron. Perdonad. ¿Tenéis alguna pregunta que podamos ayudar o algo que hemos comentado que queráis que repitamos? Sí, te abro el micrófono. A ver, un momentito. Ya lo tienes abierto. Ya puedes hablar. Perdón. Huawei Pro. Sí, que querías hablar. ¿Se ha ido? Hola. Hola, ahora sí, te hola, oímos. ahora, sí. Hola, nada. Yo quería comentar que yo trabajo en un hospital, ¿no? Precisamente una anécdota del hospital es que dentro de la UBI, pues una vez vinieron unos familiares y en el horario de la visita, pues se pusieron a hacer reiki a un paciente, ¿no? El paciente estaba normalizado más o menos, estaba inconsciente, pero lo curioso es que al rato ese paciente pues pasó a tener fiebre, ¿no? Simplemente como anécdota. Bueno, el Reiki es que es una práctica que no contemplamos dentro de nuestra asociación. Creemos que es un movimiento de energías, pero que no podemos saber de dónde vienen. Entonces el Reiki, mucha gente lo practica, ni a dónde van, de dónde vienen ni a dónde van. Entonces, lo mismo que esta persona generó fiebre, pues podría tener otra reacción, pero no creemos que sea algo que venga de la divinidad en realidad. No sabemos el origen, ni siquiera el destino de esta energía que se mueve con el Reiki. Sí. No podemos valorar, pero creemos que no es una energía que podamos asegurar que viene de la divinidad. Sí, en realidad Reiki trabaja con una energía que no sabes de dónde estás robando, en realidad, porque la energía no se crea así como... Solo se transforma. ¿Sabes? Sino que hay veces que para que alguien... La energía que se usa es energía que a lo mejor viene de otra persona que está sufriendo o de cualquier otro golpe energético de alguien. Entonces, en realidad es muy peligroso el Reiki, ¿sabes? Porque estás jugando con energías como si eso fuese gratuito. Y entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado, sí. Mucho discernimiento y mucho conocer más bien las esferas espirituales y conocer verdaderamente que el mundo espiritual es muy serio y hay que ser muy responsable con esto. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí.
¿El qué? Está Sí, abierto, sí. está Sí, abierto Está el abierto tu micrófono. micrófono. Puedes, pues, Nada, pues, y otra cosa que a mí me genera mucho repelús es el tema de la hipnosis. Tampoco, también es un caso parecido. La hipnosis es meternos en el interior de alguien que no puede controlarlo en ese momento y no sabemos el origen que está ejerciendo la otra persona, la que hipnotiza, ejerce una energía sobre la persona hipnotizada. ¿Y quién te dice a ti que esa influencia es positiva, es negativa o es realmente divina? Es algo ya de los mundos más astrales, de los mundos más bajos, creemos, que de los mundos más terrenales. Gracias. sí, en realidad se necesita tener buenos médicos, Sí. gente con Sí, corazón. sí, aunque sean de ¿Sabes? este mundo. En sí. realidad, cuando tenemos una enfermedad necesitamos tener gente con corazón. Cuando tenemos una persona, nosotros siempre decimos que cuando hay una persona en la que nos ponemos en sus manos de alguna manera, y también necesitamos que esa persona vea la curación en nosotros, sea capaces de ver que el ser humano se puede curar, que se puede transformar, que hay milagros que ocurren también en el ser humano y que tenga esta capacidad de amor, porque el amor cura. Entonces es muy importante también en manos de quien nos ponemos y hay veces que ciertas terapias alternativas pues son difíciles y son peligrosas. Entonces hay que ver sobre todo qué energía hay detrás, qué energía está llevando esa persona, si esa persona con qué objetivo, es complejo, ¿sabes? Sí. Para ti Un que montón de trabajas en un hospital, pues todas estas experiencias de médicos, enfermeras, enfermeros, incluso auxiliares que entran, con qué alegría entran, cómo abren esas ventanas, esas luces, eso repercute en el enfermo de una manera. Llegar con el corazón abierto y con alegría sana tanto como esa aspirina o ese suero que le vas a conectar. Entonces, ese es el médico que necesitamos, ese es el sanitario que necesitamos, ese que pone el corazón en la vida. Y ese es el sanitario que va por la vida también, pendiente de un vecino. Pero sanitarios somos todos, porque de todos nosotros depende todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, seamos sanitarios del amor, seamos sanitarios de la vida y procuremos una salud espiritual para todos. No hace falta, decir, que compartan nuestras creencias, sino hagamos el bien ante todo. Y eso ya cura. Y tú lo estás viendo en un hospital todos los días con enfermos. Esta persona que contaba que solo podía decir alégrate, algunas enfermeras se reían, dice, ¿de qué se alegrará este? O si está que se muere, ¿no? Pues eso le salvó, el tener la confianza de que su madre divina estaba allí, su madre celestial le podía salvar y le alegraba la vida, pues sin ver la luz del sol le alegró la vida y sobrevivió a este COVID. Bueno, este COVID era una neumonía bilateral, ¿no? Que es lo que tenía tremendo, que se causaba por el COVID o no, pero una neumonía bilateral que lo dejó indefenso con un virus hospitalario y que, bueno, casi fenece allí. Sin embargo, uno de los inmunólogos le dijo, lo que tienes que hacer es salir de aquí, lo primero es salir de aquí, porque esta soledad y que no te dé el sol te va a matar. Y salió y se curó en 3 meses, pues se recuperó en su casa, solo, estando solo, venía una persona a asistirle y bueno, y el 112 que se portó maravillosamente para traerle las inyecciones. Sí, siempre. Bueno, por fuerza, tu impulso, salud, alegría. Abrir el corazón, sobre todo, abrir el corazón ante todo lo que os ocurra. No Invitamos. tener miedo a sufrir. Invitamos a todos vosotros, próximo lunes. Hasta